Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Esto es Pilar Entre Libros y empezamos. Como habéis visto en el título del vídeo, hoy vamos a hablar de libros que traten el tema del duelo. El duelo es algo que ha sido ampliamente explorado en la literatura. Hay muchísimas maneras de exponerlo y de contar una historia relacionada con el duelo, igual que es un proceso muy íntimo y muy personal y del que, por desgracia, la mayoría de nosotros hemos tenido contacto en algunos momentos. Últimamente me he dado cuenta, sobre todo en el mes pasado, que he leído 3 libros que trataban de este tema. Ha sido algo de forma inconsciente y cuando estaba haciendo el resumen de lecturas de marzo me he dado cuenta de que tenía 3 libros que hablaban sobre el duelo y pues los he agrupado junto con otros libros que me leí en otras ocasiones, así que vengo a traeros 6 libros que os puedo recomendar que tratan sobre el tema. No quiero empezar el vídeo sin antes recordaros que, como siempre, tengo una cuenta de Instagram que se llama igual que el canal Pilar Entre Libros y que abajo en la cajita de descripción vais a tener todos los links, tanto a redes sociales como a Goodreads, como a Storygraph, el email, el club de Telegram del club de lectura y también todos los links de Amazon afiliados por si queréis comprar alguno de estos libros. No me enrollo más, vamos con el primer libro. El primer libro del que os vengo a hablar hoy es Baumgartner de Paul Auster. Este es un autor del que yo llevaba años sin leer nada, pero que en mis épocas universitarias pues leí muchísimo. He leído muchas novelas de este autor. Mi favorita sigue siendo El libro de las ilusiones. Si no lo habéis leído os lo recomiendo muchísimo. Es uno de los pocos libros en mi vida que he leído varias veces. Pero bueno, este lo publicó el año pasado. En español lo tenéis publicado por la editorial Seix Barral y se llama exactamente igual. Baumgartner, esta es mi versión y es que yo lo tengo en inglés. En este libro tenemos a un protagonista que se llama Cy Baumgartner, que es el apellido, y es un profesor universitario de 70 y tantos años, que es escritor también y es viudo desde hace más de una década. Tuvo un matrimonio muy largo con su mujer Ana y la perdió de forma inesperada hace ya más de 10 años. Y aquí en este libro simplemente vamos a acompañar al protagonista en su día a día mientras rememora el amor que tenía por su mujer, que sigue teniendo por su mujer, cómo la echa de menos, cómo es levantarte después de un golpe tan fuerte, cómo seguir hacia adelante y no hundirte y cómo también un pequeño gesto del día a día puede desencadenar todo un torrente de emociones y de recuerdos. El autor aquí nos plasma un poco que muchas veces tendemos a recordar esas personas que hemos perdido por las grandes cosas que hicieron o las grandes cosas que vivieron juntos, pero en realidad están más presentes en el día a día de lo que nos podamos imaginar en un primer momento. Y un gesto muy pequeño como puede ser regar una planta o recoger una taza vacía puede recordarnos a esa persona y hacernos estremecer y hacer que podamos recordar otra vez con muchísima claridad todas esas pequeñas cosas que echamos de menos de las personas que ya no están. Es un libro en el que el protagonista pues ya tiene una edad, como os digo, tiene 70 y tantos años y ya casi se pasa más tiempo recordando su pasado que haciendo planes de futuro. Es donde él se siente más cómodo. También vemos un poco que a veces, aunque quieras recordar ciertos momentos, lo que te viene a la cabeza es otra cosa totalmente distinta. Y vamos un poco acompañando en ese proceso de duelo a este señor, que no es un duelo reciente, es un duelo que ya ha pasado, no es ese golpe inicial lleno de emociones, lleno de lágrimas, es un duelo que ya como que ha cauterizado, pero sigue ahí, no es algo que se supere, es algo con lo que se aprende a vivir durante el día a día. La verdad es que es un libro que me ha encantado, es bastante filosófico, es muy íntimo, es muy personal. Y yo creo que es un libro que si te gusta la manera de escribir del autor, te va a gustar. Pero no lo recomiendo si nunca has leído nada del autor, pues entonces no creo que sea el mejor libro para iniciarte. Está escrito además en tercera persona, es algo que choca bastante porque pone un poquito de distancia entre ese proceso de duelo y el narrador. O sea, el narrador no es quizá la persona que ha sufrido la pérdida, no es el propio Baumgartner, es alguien externo que simplemente está observando a una persona que está pasando por este proceso. No está contado en primera persona, por eso digo que no es
autobiográfico, no está el autor ahí como personaje, pero yo me puedo imaginar muchas de estas reflexiones o las direcciones de estas reflexiones filosóficas que hace, me puedo imaginar perfectamente que le han pasado por la cabeza en estos últimos años. Y es que ha tenido unos años realmente difíciles. Paul Auster ha sido diagnosticado de cáncer hace un tiempo y por el cual está en tratamiento, pero yo creo que uno de los golpes más fuertes fue el fallecimiento de su nieta de 10 meses y el suicidio de su hijo. Si no os habéis enterado de nada de esto, buscadlo en las noticias, es realmente estremecedor y me puedo imaginar el golpe que fue para el autor pues recibir esta noticia y ver cómo su propio hijo y su nieta sufrían este destino. La narración también es un poco compleja porque utiliza frases extremadamente largas, hay subordinadas dentro de subordinadas, hay muchísimo de flujo de conciencia aquí dentro, no es un libro ligero. Por eso quiero decir que no es un libro que yo vaya a recomendar a no ser que a ti ya te guste la prosa del autor. No creo que sea un libro para iniciarse con Paul Auster. Yo recomendaría este libro mucho y encarecidamente a las personas que ya han leído a Paul Auster y que saben que les gusta, porque es un libro totalmente diferente a todos los otros que yo he leído del autor. A mí me ha encantado, pero no sé si sería un libro para iniciarse. Ya os digo, si no habéis leído Brooklyn Follies o si no habéis leído El libro de las ilusiones, yo os animo a que lo hagáis y a que empecéis por ahí. No empecéis con Baumgartner si no habéis leído nada todavía. Si os gusta el autor, dale una oportunidad porque es un libro muy muy bello. El siguiente libro que os traigo es un libro de no ficción y es Crying in H-Mart de Michelle Zauner. O en español lo tenéis como Lágrimas en H-Mart. Por si no sabéis lo que es un H-Mart, un H-Mart es una cadena de supermercados estadounidense muy grande y muy conocida que se especializa en todo productos y comida asiática. La autora es además vocalista de un grupo indie de música, también bastante conocido en Estados Unidos, y por eso este libro fue un bombazo de ventas allí, porque es una persona que ya era conocida antes. Aquí nos cuenta lo que es vivir el diagnóstico de su madre, el tratamiento y luego el posterior fallecimiento. Es un libro que me ha resultado muy muy interesante. Yo siempre me acerco un poco con cuidado a este tipo de novelas autobiográficas, porque siempre me da muchísimo respeto leer este tipo de confesiones y estos relatos tan íntimos y tan personales. Aquí debo decir además que la relación madre-hija me ha gustado mucho conocerla, y es que la peculiaridad de su vida es que la madre de Michelle era coreana y su padre era norteamericano. Ella se crió desde los 3 años en Estados Unidos, pero su madre tenía una cultura muy asiática y me ha gustado mucho conocer el punto de vista de una persona que se ha criado entre esas dos culturas. Ella cuenta que su madre no era una persona fácil de tratar, no era una madre cariñosa en el sentido de escuchar, de abrazar, de darte besos. Era una madre que demostraba el amor de otras maneras y le venía mucho de su cultura asiática, porque su madre sí se había criado en Corea. Su padre, sin embargo, era completamente diferente y ella se pasó su juventud renegando de su parte asiática, que ahora de adulta quiere recuperar. Me ha gustado mucho esa relación complicada con su madre. No la está victimizando aquí, no está echándole culpas absolutamente de nada. Está hablando de una persona imperfecta, de una persona que lo hizo lo mejor que pudo, y este en realidad es un libro muy amoroso y una carta de amor a su madre y de cuánto la echa de menos. Una de las maneras con las que su madre expresaba su amor era a través de la cocina, sobre todo a través de la cocina coreana, y es algo que es un tema recurrente en este libro, por eso la portada. Hay muchísima descripción de comida, muchísima descripción de sabores, de platos, que yo obviamente no conozco ninguno y me he vuelto loca googleando. Por eso, en este caso, el título del libro creo que es muy apropiado, porque igual que pasaba con Baumgartner, Michelle se encuentra que son
las cosas cotidianas y el día a día lo que más le recuerda a su madre. En su caso, ir a comprar al H-Mart, algo tan sencillo como acercarse al supermercado, pero era el supermercado donde iba con su madre a comprar esos productos para esos platos que a ella le gustaba cocinar. Yo creo que es un libro que está escrito con el corazón en la mano y realmente no victimiza a nadie, pero pone de manifiesto también además muchísimas partes del duelo de las que normalmente no se habla, como puede ser el egoísmo, cómo lo vivieron de manera distinta la autora y su padre, cómo influyó también la pérdida de su madre con su relación con su padre, por ejemplo. También el fallecimiento de alguien tan cercano es que afecta a todos los aspectos de tu vida, y esto es algo que la autora creo que ha sabido plasmar muy bien. Me gusta porque no se victimiza a ella misma, tampoco culpabiliza a su madre de muchísimas cosas que podría culpabilizar y no lo hace. Creo que es un ejercicio estupendo en el que la autora intenta ponerse en los pies de su madre, comprenderla y saber de dónde viene, qué cultura traía con ella, y que lo que estaba haciendo era lo que mejor sabía hacer, y la manera de expresar su amor pues eso era a través de la comida, cuando otras madres pues lo expresan de otras formas. Todo lo que ella quizá no comprendía de joven lo comprende ahora al escribir este libro. Me ha gustado mucho, no es nada difícil de leer, tiene pasajes muy duros y tiene pasajes muy tristes, como os podéis imaginar. Por ejemplo, en el de Baumgartner yo la verdad no lloré, pero con este sí. Este me tocó la fibra, está muy bien escrito y la verdad es que os lo recomiendo muchísimo. El siguiente libro del que os quiero hablar es Me alegro de que mi madre haya muerto, de Janet McCurdy. De este libro os hice ya el año pasado un reading blog que os dejaré enlazado por aquí arriba y abajo en la cajita de descripción, y es un libro además de no ficción. Si no conocéis a la autora, Janet McCurdy es una actriz que salía cuando era pequeña en una serie de televisión de la cadena Nickelodeon. La serie se llamaba iCarly y en este caso la autora era la mejor amiga de la protagonista. Es una serie que tuvo un bombazo muy grande en Estados Unidos y pues el reparto se hizo súper conocido. Yo es una serie que conozco, que no he visto, pero sé que estaba en televisión. Lo que pasa es que a mí ya me pilló mayor, me pilló un par de generaciones mayor y pues no la he seguido, pero conozco esa serie, sé que estaba. El tratamiento del duelo en este libro no tiene nada que ver con el tratamiento que hemos visto en los otros dos de los que os he hablado anteriormente. Tanto Baumgartner como Lágrimas en el H-Mart están escritos desde el amor a la persona que ya no está. En este caso, pues no vemos eso por ninguna parte. Y es que es muy pronto cuando descubrimos que la madre de Janet McCurdy tenía algún tipo de problema mental. Y bueno, pues esto hizo que la infancia de la autora pues fuera una infancia muy complicada. Por eso quiero hacer una gran advertencia. El tema de la comida, de los trastornos alimenticios y del peso tienen un tratamiento prioritario en esta novela. Tratamientos de anorexia, de bulimia, etc. está muy explicado en este libro. Y por eso quiero decirlo y quiero advertirlo. Si es un tema que te afecta o crees que te puede afectar, yo no recomendaría leer este libro porque están tratados de manera bastante profunda y bastante explícita. Entonces yo lo dejo por aquí. Es un libro que sí recomiendo, creo que está muy bien leerlo, creo que está bien escrito y creo que vale la pena, pero pues bueno, esa advertencia ahí queda. Quizá no es un libro para todo el mundo, pero eso es un libro que no suelo recomendar porque no sé hasta qué punto es algo que pueda recomendar así a la ligera. Por eso lo quiero dejar así bien claro, cuidadito, esto está muy tratado. Pero dejando eso a un lado, es un libro que vale muchísimo la pena, porque ya os digo, el tema del duelo aquí está tratado de una manera completamente diferente. Es una relación madre-hija súper compleja, pone en manifiesto cómo de importante es la salud mental, sobre todo para padres que tienen a su cargo a niños. Me resulta realmente alucinante todo lo que cuenta la autora. Yo la verdad los pelos de punta, y me puedo imaginar también que no es la única que ha sufrido este tipo de situaciones, porque bueno, no es la primera vez que escuchamos a un niño actor que cuando es adulto pues cuenta algunas cosas que estremecen, y la verdad
es que yo creo que el show business ya es duro de por sí, sobre todo con los niños, con que si en casa tienes una madre pues que tiene algún tipo de problema mental y encima te inculca ciertos comportamientos en relación con la comida que obviamente no son nada sanos, cuando eres adulto te encuentras con una mochila de salud mental importante. Y eso es lo que le ha pasado a la autora de este libro. Muy recomendable, como os digo, creo que es un enfoque totalmente distinto. Y pues bueno, la advertencia ahí queda, pero si te sientes con fuerzas o con ganas de leerlo, yo te lo recomiendo. Vamos ahora con una novela gráfica, es una que he leído este mes de marzo y es La casa de Paco Roca. Es un autor valenciano que tenía muchas ganas de leer y gracias a que ahora pues con la eBiblio puedo leer novelas gráficas o en la tablet o en el ordenador, pues ya puedo hacerme con alguno de sus libros porque, a ver, las novelas gráficas y en el Kindle pues la verdad, pues no. Y bueno, pues este lo he leído en concreto en la tablet. En este libro o en esta novela gráfica nos vamos a encontrar a unos hermanos, son dos hermanos y una hermana ya adultos, casados, con hijos, etcétera, que han perdido a su padre, pues bueno, de una enfermedad, pero era un señor ya muy mayor, y heredan la casa del pueblo y tienen que ver qué hacen con esa casa. Y este es simplemente el tema del libro, es algo muy normal, es algo muy común y es algo que se ve constantemente. Vamos a ver cómo estos hermanos deciden pasar un fin de semana en esta casa, porque era la casa del pueblo, una casa que su padre levantó prácticamente con sus propias manos, con un huerto, con un patio, pero que está muy venida a menos y que necesita un poquito de atención porque los hijos prácticamente no iban ya allí y el único que la mantenía era su padre y era una persona muy mayor. Así que deciden pues darle una lavadita de cara para venderla. Vamos a ver ese reencuentro de los hermanos en esa casa, cómo van recordando los veranos ahí, cómo van recordando su infancia con sus padres. Es una lectura muy bonita, tiene muy poco texto, pero es que las ilustraciones de Paco Roca son simples y al punto. Te van a llegar, me ha encantado su manera de ilustrar, me gusta cómo juega con el color según si es algo que está ocurriendo en el presente o si son recuerdos de ellos en el pasado, tienen un tono rosado, violáceo, un poco diferente, los puedes diferenciar muy bien cuando son recuerdos o cuando no. Y la verdad es que me ha encantado esta novela gráfica, os la recomiendo muchísimo, ya os digo, muy expresivos, las ilustraciones son muy expresivas, es una historia realmente enternecedora que no puedo más que recomendar. Seguimos con otro libro de no ficción que es Vivir deprisa, de la francesa Brigitte Giraud. Este libro ganó el premio Goncourt en 2022 y es un libro súper finito que me gustó muchísimo leer. Este lo leí el año pasado y se lee muy rápido. Es un libro un poco peculiar y os voy a contar un poco la sinopsis. El martes 22 de junio de 1999, Claude, la pareja de Brigitte Giraud, sufrió un accidente de circulación, de resultas del cual falleció en el hospital esa misma noche. Más de 20 años después, la autora, impelida a vender la casa que compró con Claude poco antes del accidente, decide hacer por última vez un balance que le permita cerrar la investigación, por lo cual reconstruye todos los hechos, circunstancias y decisiones que llevaron a que su pareja chocara con la moto que conducía contra un coche. Hay un pasaje que me marqué en este libro que es que refleja exactamente lo que la autora quiere contarnos. Dice así: cuando no se presenta ninguna catástrofe, avanzamos sin mirar atrás, clavamos la vista en la línea del horizonte de frente. Cuando surge un drama, damos marcha atrás, volvemos para rondar por allí, llevamos a cabo una reconstrucción. Queremos entender el origen de todos y cada uno de los gestos, de todas y cada una de las decisiones. Rebobinamos 100 veces. Y eso es justo lo que ella hace. Ella empieza a desmembrar todas las decisiones, todas las minucias que podían haber ido de manera distinta para ella saber si quizás si esto hubiera sido distinto, si su pareja todavía seguiría con vida. Ella se centra en la parte del ¿y si esto no hubiera ocurrido? ¿Y si esto hubiese ocurrido? ¿Hubiera tenido un resultado diferente? Obviamente es algo que no tiene respuesta. Yo creo que esto es algo que es inevitable. Cuando pierdes a un ser querido de una manera
tan abrupta y tan inesperada como es un accidente de tráfico, que es algo muy distinto cuando pierdes a alguien después de una larga enfermedad, tiendes a volver hacia atrás y a ver si cada una de estas pequeñas cosas que han sumado podrían tener un resultado diferente. Es obviamente algo para lo que no tienes respuesta, pero creo que es inevitable que volvamos hacia atrás y empecemos a pensar: ¿y si esto hubiese sido diferente? ¿Y si yo no hubiese ido aquí y hubiese ido allá? Todas esas poquitas cosas es lo que Brigitte Giraud va a contarnos en este libro. Por ejemplo, si Stephen King hubiera fallecido en un accidente que sufrió en el 99, o si la canción que Claude escuchó antes de salir del trabajo para buscar a su hijo a la salida del colegio hubiera sido más corta. Y los capítulos se llaman exactamente así: si no le hubiese hecho un favor a mi hermano, si no hubiese llamado a mi madre, si no hubiésemos pedido que nos adelantaran las llaves, si el semáforo no se hubiera puesto en rojo. Este libro yo creo que está escrito a modo de catarsis, a modo de vomitar todas esas palabras y esos pensamientos que a ella le rondan por la cabeza a diario. Easy, easy, easy. Pues eso es lo que vamos a ver en este libro. Yo creo que si has perdido a una persona de una manera tan inesperada como la autora, es algo que tiendes a hacer. Y está muy bien explicado en este libro, tiene una prosa muy sencilla y bueno, ya os digo, se centra en pequeños momentos, se centra en cosas muy específicas que yo creo que reflejan muy bien lo que es el duelo después de una muerte muy inesperada. Otro libro que leí hace ya mucho tiempo pero que me gustó mucho también fue La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Este es el primer libro que yo leí de Rosa Montero y me encantó. Y es un libro muy extraño porque Rosa Montero perdió a su pareja y lo que hace es hilar su duelo con el duelo de Marie Curie. Y vais a pensar, bueno, ¿esto qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? ¿Qué tendrá que ver esta mujer con Marie Curie? Y pues más de lo que parece. La verdad es que lo hace de una manera muy coherente y lo hace de una manera que encaja muy bien. Vamos viendo paralelismos entre el duelo de la autora y la vida y el duelo de Marie Curie al perder a su marido. Es un libro del que no os puedo contar mucho más porque aunque os parezca que no tiene sentido ninguno y que va a ser un libro híbrido rarísimo, me encantó conocer un poco más de la vida de Marie Curie y sobre todo de su parte más personal y ver cómo la autora lo utiliza para mostrarnos su infancia, su carrera, la relación con su marido, sus miedos, su duelo. Y la verdad es que es un libro maravilloso que os recomiendo muchísimo. No es complicado de leer, tiene pasajes tristes, obvio, pero de verdad que vale muchísimo la pena. Y me han dicho y me han recomendado mucho el audiolibro porque está narrado por la propia Rosa Montero. Yo lo leí en digital, pero si os gustan los audiolibros, pues me han recomendado mucho el audiolibro de La ridícula idea de no volver a verte. Y para terminar, quiero mostraros el último libro que tengo en mis estanterías que habla de este tema, que no he leído todavía, pero que leeré, y es de Joan Didion, El año del pensamiento mágico. Yo lo tengo en inglés, pero bueno, lo tenéis en español también. Joan Didion es una autora de la que tengo muchas ganas de leer algo, todavía no he leído nada, y cuando vi este en la librería, pues me lo compré. Esta mujer tiene dos libros que tratan sobre el duelo. Uno es Las noches azules, o Noches azules creo, que trata sobre la pérdida de su hija, y este que es El año del pensamiento mágico, en la que nos narra la pérdida de su marido. Es un libro que por lo poquito que he leído las primeras páginas, está escrito con mucha sensibilidad y muchísimo amor, y creo que es un libro que me va a gustar, aunque me va a hacer llorar. Ya os diré qué tal. Si lo habéis leído, contadme abajo qué os ha parecido. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Contadme abajo si habéis leído alguno de estos libros, qué os ha parecido y cuáles son los últimos libros que traten el tema del duelo que hayáis leído y que me podáis recomendar. También decirte que si ahora mismo te encuentras navegando un proceso de duelo, te mando un abrazo, mucha fuerza y muchísimos ánimos. Si no te has suscrito todavía al canal y te gusta el contenido, dale al botón de suscribir y dale a la campanita si no quieres perderte ninguno de mis vídeos, que estoy aquí todas las semanas. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos el miércoles que viene. ¡Chao!